Hola, en esta perashá, la perashá de Vayakhel, la Torá nos ilustra con un versículo muy especial. Dice la Torá, Vekol jajam lev bachem, y todo sabio de corazón que hay en ustedes, Yabou veyasu et kol asher tziva Hashem, que venga y que haga todo lo que Dios ordenó. Y entonces nuestros sabios hacen una pregunta muy reflexiva y es, ¿por qué se le llama sabio de corazón? Esta orden se le dio al pueblo de Israel en el momento que Dios pidió que construyan el Mishkan, el tabernáculo, la casa de Dios, y entonces le dice que vengan a trabajar en el Mishkan solamente las personas que sean sabias de corazón. La pregunta es, ¿acaso se es sabio de corazón? Hasta donde sabemos, la persona es sabia de acuerdo a lo que piensa, de acuerdo a lo que tiene en la mente y no de acuerdo a lo que siente. El corazón está más asociado con el sentimiento y la cabeza más con la parte lógica. La persona piensa con la cabeza, no con el corazón. Entonces, ¿por qué la Torá nos dice que todo el que sea sabio de corazón, él que participe en la construcción del Mishkan, el resto no? Y para dar una explicación a esta pregunta, me gustaría ilustrarlo con una idea sucedida con Aristóteles. El famoso Aristóteles era un filósofo muy impresionante en Grecia, maestro de Alejandro Magno. Si no me equivoco, vivió aproximadamente 300 años antes, 320 años antes de la era común. Y él cuentan que daba muchas clases de filosofía y hablaba de valores y hablaba de comportamiento y educación. Y en una ocasión sus alumnos lo atraparon en su casa haciendo cosas terribles, participando de una orgía, haciendo cosas abominables, tomando vino, comiendo con las manos, sin educación, comportándose literalmente como un animal. Y entonces le preguntaron, maestro, ¿acaso no nos ha dicho usted que debemos de actuar de tal y tal manera? Dijo él, hagan lo que yo digo, mas no lo que yo hago. Incluso hay quienes dicen que una de las cosas que dijo fue, ¿acaso el que da clases de matemáticas se tiene que convertir en un rectángulo, en un cuadrado, porque enseña las figuras geométricas? Yo no tengo que actuar acorde a lo que enseño, dijo Aristóteles. Y esta idea la llaman en el lenguaje de nuestros sabios Hamor Nosé Sefarim. Una persona que sabe mucha Torá, pero no la lleva a la práctica, es como un burro que lleva cargando sobre sus hombros muchos libros. No porque lleve los libros encima suyo significa que el burro se hizo más sabio. La persona puede llevar cargando sobre su mente, sobre su memoria, mucha información. Puedes saber muchas cosas, pero si no las practicas, si no actúas acorde al conocimiento que tienes, eres solamente un burro cargando libros. Y precisamente eso es a lo que se refiere la Torá. Todo jajam lev, una persona que es sabia y que lleva su sabiduría al corazón, el que venga y que participe en la construcción del Mishkan. Y aprendemos de acá varios mensajes, pero uno de ellos lo quiero un poco ejemplificar mediante el que la persona no solamente debe de saber, debe de llevar a la práctica las acciones. Conocemos todos la historia de Rabí Akivá, que para él se le hacía muy difícil estudiar Torá. Él se había comprometido con su esposa
que se iban a casar con la condición de que él iba a estudiar Torá. Y empezó a estudiar Torá, pero le era muy difícil, no le entraba a la cabeza. Caminó por ahí por el bosque y vio que una gota de agua estaba cayendo sobre una roca y la roca estaba perforada, y se dijo a sí mismo: wow, si una pequeña gota que cae constantemente sobre la roca puede perforar la roca, claro que la Torá poco a poco, si soy constante en mis estudios, va a perforar mi cabeza de teflón y me va a hacer sabio. Y así fue, se convirtió en Rabí Akiva. La pregunta es, todos conocemos la historia y todos conocemos el mensaje y la moraleja de una gota cayendo sobre una piedra, pero ¿por qué no actuamos en consecuencia a la idea que conocemos? ¿Por qué no hacemos como Rabí Akiva y decimos: wow, si una gota perfora la piedra, entonces la Torá va a perforar mi cabeza y me voy a meter y voy a ser constante en el estudio de la Torá? ¿Por qué no actuamos acorde a esa enseñanza? Y la razón es muy simple, que en la vida muchas veces decidimos hacer cosas, pero no las materializamos, no las concretamos. Dejamos las cosas solamente en el querer y en el saber, y no lo llevamos a la acción. El día de ayer estuve en cama, me sentía un poco mal y no fui a trabajar. Y no tenía ganas de ponerme a calificar todos los exámenes y trabajos y esto y lo otro. Y fue precisamente el día de ayer el estreno del canal de televisión Tu Torah TV. Y decidí empezar a ver la programación y justamente me topé con la clase que desde el cielo me la mandaron porque la tenía que escuchar. Y era una clase en la que el Rab Mordejai Tusie, que Dios le dé vida larga, hablaba acerca del mundo de la decisión y el mundo del compromiso. Y él dijo palabras maravillosas en esa clase que precisamente están conectadas con este tema del que quería yo hablar el día de hoy. Él habló acerca de que muchas veces las personas tomamos decisiones. Él trajo varios ejemplos. Un ejemplo con Lot, el sobrino de Abraham Avinu, al que vinieron a salvar y él estaba indeciso. Incluso dijo por qué. La tonada en la Torá, que es la tonada en la Torá, es una tonada rara que no aparece constantemente en la Torá. Y entonces habló acerca de la esposa de Lot, que ella no tomó la decisión completa de liberarse de Sedom y Amorá y volteó para atrás y por eso se convirtió en una estatua de sal. Y así varios casos en los cuales la persona tomaba decisiones, pero a pesar de que tomaban decisiones, no se comprometían con la decisión que tomaban. A mí me cayó muy bien esa plática, esa clase y ese mensaje, ya que siento que es algo que debo de desarrollar mucho en mi vida para materializar proyectos. No solamente decidir hacer las cosas, sino comprometerte a seguir en ellas. Muchas veces las personas nos comprometemos, decidimos hacer algo, ya tomamos la decisión de que esto es bueno, ya lo analizamos y ya llegamos a la conclusión de que lo debemos de hacer. Y entonces decidimos hacerlo, pero no nos comprometemos realmente a hacerlo. No lo llevamos a la práctica de alguna manera y a la acción. Y seguimos indecisos y seguimos tomando decisiones aún después de que ya tomamos una primera decisión, porque empiezan a venir nuevas condiciones que hacen que la decisión empiece a cambiar. Y es por eso que la Torá acá nos dice Kol Jajam Lev, todo sabio de corazón, toda persona que toma decisiones y que además se compromete a cumplir con sus decisiones, esa persona que venga a construir el Mishkan. Ya que, ¿qué hubiera sucedido si de repente una persona indecisa
decide que va a trabajar y va a ayudar en la construcción del Mishkan. Y empieza, digamos, con estas telas tan finas a bordar una de las cortinas. Pero a la mitad dice, ¿sabes qué? Yo decidí que iba a hacerlo. Pero me está quitando mucho tiempo de mi trabajo, me está costando mucho trabajo, me da flojera ahora hacerlo y la va a dejar de hacer a la mitad. Porque para esa persona es una decisión sin compromiso. Y cuando hay una decisión sin compromiso, las cosas no caminan bien. Dice la Torá que cuando el pueblo de Israel salió de Egipto, en ese momento todas las personas del mundo se estremecieron y entendieron que hay un Dios y que Dios, el Dios grandioso y el Dios único, destruyó a todos los dioses de Egipto y es el Dios verdadero. Y hizo milagros con el pueblo de Israel y les abrió el mar y les entregó la Torá. Sin embargo, en ese momento, ¿cuántas personas vinieron y se acercaron al judaísmo? Realmente, estoy seguro que muchas personas tomaron la decisión de acercarse y tomar como Dios al Dios de Israel. Pero solamente una persona se acercó al campamento de Israel para convertirse al judaísmo, que fue Yitro, el suegro de Moshe. ¿Y qué pasó con todos los demás? Todos los demás seguramente tomaron la decisión, pero no tomaron el compromiso de que lo voy a hacer porque lo voy a hacer. Y cuando se les pasó la emoción de que Dios hizo esto y hizo lo otro, en ese momento volvieron a tomar una nueva decisión y decidieron ya no acercarse al campamento de Israel y a aferrarse al Dios de Israel. Y ese es un mensaje muy importante para la vida. Dijo el Jajam Tusie, muchas veces las personas se casan y se casan porque deciden casarse con esa persona, pero no se comprometen a que van a vivir con ella el resto de sus vidas. No se comprometen con la decisión que tomaron. ¿Y qué es lo que sucede? Que ya después de casados, como están en el mundo de la decisión y no han cambiado su decisión al mundo de la acción, al mundo del compromiso, entonces vuelven a decidir y otra vez se encuentran a una muchacha más guapa que con la que se casaron y ahora hay otros elementos para decidir. Ahora mejor cambio la decisión primera por una decisión nueva y ahora dejo a la esposa primera con la que me casé por otra que es más guapa. La persona en la vida debe de tomar compromisos. Si decides casarte, decide y toma como compromiso seguir con ella el resto de tu vida. A menos, claro, que pase algo que ya sea fuera de la realidad, algo que ya sea de suficiente peso como para romper, no una decisión, un compromiso. La persona debe de aprender a vivir en este mundo del compromiso, debe de aprender a comprometerse en los proyectos que quiere hacer y a acabar las cosas y no dejarlas a la mitad, no importando que en el camino se le crucen muchos otros proyectos o otras decisiones que tenga que tomar. La persona se debe de casar con una idea, comprometerse con una decisión, tomar esa decisión y no estar cambiando a cada ratito. Esa es la importancia del compromiso. La persona debe de aprender a comprometerse y esto lo aprendí también de Rab Menachem Shach. Él, alaba Shalom, se tomó cuando ya era anciano el compromiso de cambiar. En Yom Kippur se tomó el compromiso de cambiar en una cosa y mejorar. Su compromiso fue que a partir de ese día iba a decir el Birkat Hamazon del Sidur, leído y no de memoria. Y en una ocasión estaba en la Sukkah y el Birkat Hamazon que tenía rotas unas letras. Agarró, salió de la Sukkah, fue por un Sidur, estando anciano y costándole trabajo caminar, y regresó nuevamente a la Sukkah con un Sidur al que no le faltaban letras para decir el Birkat Hamazon. Le preguntaron, rabino, no es para tanto, solo le faltaban unas letras a su Sidur. Dijo el rabino,
Un compromiso es un compromiso. Y cuando la persona decide hacer algo y se compromete a hacerlo, no lo debe de dejar a la mitad y debe de buscar todos los métodos necesarios para cumplir con su compromiso. Ojalá que seamos personas Jajmé Lev, sabios de corazón, que no nada más pensemos en lo que es correcto o no, o lo que no es correcto, y que no nada más decidamos hacer las cosas, sino que nos comprometamos a hacerlas y las llevemos a la práctica hasta el final, y ojalá que eso pronto nos traiga la llegada del Mashiach y nos traiga el nuevo Bet HaMikdash, y que todo Jajam Lev, todo sabio de corazón que está comprometido, vaya a decorar y a remodelar el nuevo Bet HaMikdash que Dios nos va a traer pronto con la llegada del Mashiach Tzidkenu, Bimera Beyamenu. Amén.